Conectándose en vivo. Ya, listo, ya me salió, listo. Buenas tardes con todos, bienvenidos nuevamente a este ciclo de charlas por el Día Mundial de la Biodiversidad. El día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante sobre el rol de las ciudades en la conservación de la biodiversidad. Sin antes recordemos por qué es importante este tema y por qué estamos realizando este ciclo de charlas. Y el Día Internacional de la Biodiversidad se creó en 1993 y se celebra el 22 de mayo de cada año con el objetivo de promocionar y concientizar a nivel global sobre los asuntos relacionados con la biodiversidad del planeta. Este año, el lema es Nuestras soluciones se encuentran en la naturaleza. Y en ese sentido es importante recordar que el destino de la humanidad depende de la diversidad biológica, de la riqueza y variedad de los seres vivos del planeta. Es esencial para el desarrollo sostenible y para el bienestar de los seres humanos y clave para reducir la pobreza. El día de hoy nos acompaña Diego Cisneros. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por estar el día de hoy. Diego es profesor de la Universidad San Francisco de Quito, director del Instituto de Diversidad Biológica Tropical y Biotrop, instituto a cargo del Museo de Zoología de la Universidad San Francisco y del Hospital de Fauna Silvestre Tuero. También es investigador asociado del Instituto Nacional de Biodiversidad INABIO, de Aves y Conservación, BirdLife en Ecuador, y del Museo de Historia Natural de Londres, en Inglaterra. Gracias por acompañarnos, Diego, el día de hoy. Y pues el público es tuyo. Muchísimas gracias, Andy. Es un gusto para mí estar aquí el día de hoy con ustedes. Si me permiten un momentito, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy es acerca del rol de las ciudades en la conservación de la biodiversidad. Y antes de iniciar un poco la charla, quiero que piensen en los animales y plantas que en estos últimos días ustedes en la cuarentena, desde sus ventanas o tal vez si es que tienen alguna plantita en una maceta o un jardín, han podido ver. Este, por ejemplo, es un gorrión, una de las aves más comunes en la Sierra del Ecuador, una mariposa monarca. Todas estas especies son bastante comunes en muchas de las ciudades ecuatorianas. Ahora, si es que vamos pensando más allá de eso, recuerden que hay muchos jardines donde hay gran cantidad de biodiversidad. Y en las ciudades hay otros espacios, como por ejemplo son las aceras, los parques dentro de la ciudad, o los parques metropolitanos, como por ejemplo el de Huanhuiltagua y el del sur, donde se encuentra albergada una gran cantidad de especies de flora y fauna que están básicamente dentro de la matriz urbana. En muchos casos, algunas de estas especies, como por ejemplo este cuscungo, uno de los búhos más grandes que existen, pueden pasar desapercibidos para muchas personas, pero aún así viven muy cerca de nosotros, seres urbanos. Este es un chotacabras y esta especie, que es uno de los chotacabras de la sierra, es todavía, hoy en día, aún bastante común en la ciudad de Quito. Y a pesar de que muchos no hayan visto algunos mamíferos como por ejemplo a esta zarigüeya o a este chucuri, incluso en las partes más centrales de Quito, de vez en cuando todavía aparecen estos animales. Cuando pensamos por lo tanto en ciudades, si bien son espacios básicamente construidos, debemos pensar que las cohabitan no solamente humanos, sino una grandísima diversidad de flora y fauna. Esta imagen me parece una de las más interesantes que se ha generado dentro del tema y la discusión de las ciudades, y es una imagen generada por la NASA, donde en una imagen nocturna compuesta se puede ver todas las zonas iluminadas. Y básicamente, mientras más iluminada es una zona, corresponde regularmente a una zona urbana. Y miren cómo la Tierra se ha transformado básicamente en un área ampliamente urbanizada, en particular
Europa, ciertas zonas de Asia y Norteamérica, pero también miren en ciertas zonas andinas de Brasil y de Argentina. Como nunca antes en la historia de nuestro planeta, tenemos hoy en día la mayor cantidad de personas que somos urbanas. Si es que ustedes pueden ver aquí esta imagen, miren cómo hasta hace poquito tiempo la mayor parte de personas de hecho no vivían en las zonas urbanas, vivían en zonas del campo, en zonas rurales. Pero en los últimos años, y para que se vea más en detalle voy a pasar a la siguiente imagen, miren cómo básicamente desde mediados del siglo pasado, desde la década de los 1950, es cuando empieza una explosión de la población urbana por diferentes razones socioeconómicas e históricas de diferentes países. De manera general, en la mayor parte del mundo, las personas se han movido desde el campo a la ciudad y las poblaciones urbanas han crecido significativamente. Hay países americanos como por ejemplo Brasil, que más del 80% de su población es urbana. El promedio del mundo, como pueden ver hacia la mitad, está más cercano al 50%. Lo interesante de este gran mundo urbano es que de todas maneras no todas las poblaciones urbanas están distribuidas uniformemente. Hay grandes urbes con grandes densidades poblacionales distribuidas a lo largo del planeta y entre ellas otras urbes de mediano y pequeño tamaño con diferentes porcentajes de personas que viven en ellas. Lo interesante es que la predicción de aquí a 20 años más, en el 2040, esta es una predicción de la UNICEF, ustedes pueden ver que el crecimiento no va a parar, es decir, vamos a tener cada vez más población urbana, personas concentradas en ciudades. Y eso obviamente empieza a presentarnos una cantidad de retos realmente importantes y críticos. Uno de ellos es cómo vamos a poder analizar y de cierta manera tener una relación sinérgica y adecuada entre el desarrollo de las ciudades, el crecimiento urbano y por otro lado la conservación de la biodiversidad. Y quiero recordarles que cuando hablo de biodiversidad no solamente estoy hablando de flora y fauna silvestre. La biodiversidad es el conjunto total de todos los seres vivos que habitan en este planeta, incluyendo además de lo silvestre, también lo agrícola. Y recordemos que los humanos nos alimentamos de biodiversidad, el aire que respiramos es producido por la biodiversidad, por lo tanto, el tema de la conservación de la biodiversidad pasa a ser un tema crítico, en particular cuando vemos estos escenarios de crecimiento urbano. Una de las cosas más interesantes cuando uno piensa en las ciudades, es bien importante que empecemos a pensar en las ciudades como ecosistemas en sí complejos. Y aquí les quiero presentar esta comparación entre dos ciudades, Atlanta y Barcelona. Atlanta a la izquierda y Barcelona a la derecha. Estas dos ciudades tienen básicamente la misma cantidad de población. En Atlanta hay 2.5 millones de personas y en Barcelona hay 2.8 millones de personas. Sin embargo, quiero que vean cómo la morfología de la ciudad y el comportamiento de la ciudad es diferente a pesar de tener la misma cantidad de personas. Miren, por ejemplo, que en el caso de Atlanta, esos 2.5 millones de personas se distribuyen en un total de más de 4.000 kilómetros cuadrados. Es una ciudad expandida. Mientras que en el caso de Barcelona, esos 2.8 millones de personas viven apenas en 162 kilómetros cuadrados de área urbana. Entonces, a pesar de tener la misma cantidad de personas, la relación de la ciudad con su espacio y por lo tanto con los hábitats agrícolas y naturales que le rodean van a ser fundamentalmente diferentes. Y por otro lado, quiero que vean y pongan atención en las emisiones de carbono por transporte. Y obviamente en Atlanta, al ser una ciudad que está separada en más de 4.280 kilómetros cuadrados, las emisiones de carbono por parte de transporte van a ser muchísimo más altas. Pero miren la proporción, son 7.5 toneladas de dióxido de carbono por persona, mientras que en Barcelona es de solamente 0.7 toneladas de dióxido de carbono por persona. Y recuerden que el dióxido de carbono es una de las emisiones de gases de efecto invernadero más importantes, y eso quiere decir que
el efecto, los impactos que tienen las ciudades pueden ser más altos o más bajos dependiendo cómo esas ciudades se planifican, se organizan y se comportan. Y cuando hablo de ciudades, estoy hablando obviamente no solo del espacio construido, sino de las personas que vivimos dentro de ellas. Cuando pensamos, y como les decía, en términos de qué es una ciudad, tenemos que entender que una ciudad es un sistema extremadamente complejo que no solamente es los edificios, las calles y las personas, sino todos los sistemas socioculturales y socioeconómicos que suceden en ellas, las variables ambientales, físicas y climáticas. Por ejemplo, piense a alguien que vive en Guayaquil versus Quito, difieren en el clima, difieren en una serie de condiciones ambientales, los ecosistemas que están dentro y alrededor de esas ciudades y por lo tanto la biodiversidad que existe y cohabita con las personas en esas ciudades y sus alrededores. Y cuando pensamos en las ciudades y la relación que tienen con la biodiversidad, tenemos que entender que esa biodiversidad de por sí nos da una serie de servicios ecosistémicos de los cuales las ciudades dependen fuertemente. Y esos son los que están listados en la parte de abajo. Y solo para mencionar algunos, recuerden que toda el agua que tomamos cada uno de los ciudadanos de Quito y las ciudades satélites de alrededor, como Cumbayá, Tumbaco, Los Chidos, provienen de las zonas de los páramos y esa agua ha sido concentrada en esas zonas justamente por procesos ecosistémicos. Es un servicio ecosistémico que nos da la biodiversidad. Y miren la gran cantidad de otros tipos de servicios que van desde la mitigación y adaptación al clima hasta la cantidad del agua. Hoy en día, en estos tiempos de cuarentena, la posibilidad de tener ciertas zonas, aunque sea una plantita o un jardín donde estar, y aunque sea distraerse un momento, cada uno de esos son servicios ecosistémicos que la naturaleza, la biodiversidad, nos está dando a las ciudades. Las ciudades obviamente van a mantener ciertos espacios donde esa naturaleza va a existir, pero también las ciudades van a empezar a producir y producen una serie de impactos sobre esa naturaleza y sobre esa biodiversidad. Y en este toma y deja de los impactos y los beneficios es donde tenemos que encontrar equilibrios o por lo menos sistemas que minimicen los impactos y maximicen los beneficios. Impactos como, por ejemplo, la generación de CO2 por parte del transporte, la generación de basura, la tala de bosques y la destrucción de hábitats para la misma expansión de las ciudades, que como vieron en la comparación entre Atlanta y entre Barcelona, no necesariamente toda ciudad para crecer tiene que simplemente expandirse en tamaño, pero las condiciones obviamente van a depender de las escalas geográficas y temporales en las cuales esa ciudad y las sociedades que vivimos dentro de esas ciudades empecemos a realizar. La naturaleza es una parte clave de la biodiversidad y de las ciudades. Recuerden lo que les estaba diciendo hace un momento, el papel para los seres humanos urbanos de la naturaleza, de la biodiversidad, va desde los aspectos más prácticos, es decir, nos provee agua, nos provee aire, nos provee suelos saludables donde vamos a cosechar la comida que necesitamos, pero también cosas un poco más inspiradoras. Simplemente es por tener biodiversidad, por el factor relajación, por el tener una ciudad linda. Entonces, hay una serie de valores que la biodiversidad, la naturaleza le van a dar a nuestras ciudades y es eso lo que tenemos que recapacitar acerca de la importancia de que nuestras ciudades empiecen a tomar en cuenta a la biodiversidad como uno de los factores críticos para el futuro de nuestras ciudades. Con esto les quiero presentar una pequeña reflexión que se hizo acerca del arbolado urbano. Y definitivamente en algunas ciudades ecuatorianas, como por ejemplo en Quito, el tema del arbolado urbano se ha vuelto un tema importante. Y eso es agradable ver, por ejemplo, en Quito la designación de árboles patrimoniales, pero aún así de vez en cuando hay muchas personas que no se dan cuenta la importancia de los árboles para las ciudades. Hay ciertos aspectos que son más físico-ambientales. Por ejemplo, como pueden ver en esta imagen,
A la izquierda están esos factores más físico-ambientales. Los árboles, el arbolado urbano, absorbe el calor. Simplemente piensen alguna vez que ustedes han estado caminando por la calle y la gran diferencia que es de estar asándose mientras uno camina por la calle o por la vereda sin ningún árbol que le cubra, versus estar en zonas donde el arbolado urbano provee sombra y además genera un ecosistema mucho más agradable para caminar. Es decir, el arbolado urbano nos permite que las ciudades tengan ambientes mucho menos calientes, mucho menos agrestes y mucho más amigables incluso a la vista cuando uno está caminando. Por otro lado, el arbolado urbano también, esas plantas nos van a ayudar a absorber, aunque sea en algún nivel, la polución del aire. Nos ayudan a que nuestro aire no esté tan contaminado. Sin embargo, hubo un estudio, y este es un estudio que les estoy presentando de una organización que se llama American Forest, y ellos se dieron cuenta que cuando empezaban a medir las zonas con arbolado urbano, empezaban a evaluar cómo se comportaban los sitios comerciales de una ciudad con arbolado urbano y las secciones sin arbolado urbano. Una de las cosas más interesantes es que las zonas que tenían arbolado urbano, por un lado, tenían mejores ventas. Y esto parece estar relacionado principalmente porque a la gente le gustaba más salir a esas zonas, se sentía más a gusto ir comprando esas zonas, incluso más seguros. Esas zonas obviamente creaban más empleos e incluso vivir en esas zonas era más agradable justamente por ciertos costos diferenciales en términos de la casa no era tan caliente, no se tenía que gastar en ciertos aspectos para adecuación de las casas. Entonces miren cómo en muchos casos pensar en biodiversidad, estamos hablando también de temas tan prácticos y tan críticos como son que una zona venda más, una zona comercial tenga una mayor afluencia de personas o que una zona residencial sea más agradable y tenga más plusvalía, por último. Cuando hablamos de la biodiversidad, de la vida silvestre, de la naturaleza en las ciudades, tenemos que acordarnos que están dadas por un conjunto, y esto es una de las cosas que quiero más resaltar, un conjunto de espacios que podemos adaptar. Muchas de las personas, principalmente en las ciudades ecuatorianas, cuando piensa en espacios donde la biodiversidad puede coexistir, piensa en los parques, un poco tal vez en los jardines, pero no nos damos cuenta de la cantidad de espacios públicos y comunales que podrían ser adaptados fácilmente con bajos costos y para que den servicios para nosotros mismos mucho mejores, como son, por ejemplo, los parterres. Lastimosamente aquí en Ecuador vemos una cantidad de veredas y parterres que son entre cemento más o menos puesto y roto y un poco de césped ahí botado que se le corta permanentemente al centímetro y medio. No nos damos cuenta que estamos perdiendo la oportunidad de tener espacios, pequeños jardincitos que sean mucho más biodiversos, que atraigan una cantidad de flora y fauna. Y justamente ahora que estamos pasando por el tema del año de los polinizadores, de las abejas, las abejas están en serio peligro. Una cantidad de polinizadores que son de los cuales nos ayudan a polinizar la mayor parte de alimentos que nosotros comemos, las poblaciones están disminuyendo, están desapareciendo. Y una de las razones más importantes es porque hemos dejado de tener en nuestras ciudades y en nuestros jardines plantas que sean adecuadas, que puedan darles de comer a esos polinizadores. Para muchas de las personas quizás no conocen, pero el quicuyo, el césped que muchas personas compran para poner en los jardines, no es una planta ecuatoriana, ni siquiera es una planta de este continente, es una planta africana. Y si bien se adapta bastante bien a los jardines, tiene un problema y es que es ampliamente invasiva y no deja que otras plantas puedan entrar en esos ecosistemas y por lo tanto disminuye, baja la biodiversidad en las áreas urbanas. Cuando ustedes piensen, por lo tanto, en áreas urbanas, en ciudades y la relación fuertísima que tenemos con biodiversidad, quiero que recuerden todo lo que es el tema de polinización,
el tema de control de pestes, hay muchas personas que dicen, uy, no, 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 yo en mi jardín no quiero tener muchas matas porque esto se me llena de ratas. La verdad es que las ratas no llegan a un jardín simplemente porque haya un poco de arbustos y un poco de hierba crecida. Eso realmente no es verdad. La principal razón por la cual las ratas van a llegar a un jardín es porque hay, uno, un mal manejo de la basura, sea en su jardín o en alguno de los vecinos. Piensen, las ratas son seres vivos que necesitan un hogar y necesitan comida. Y si es que alguien está manejando mal los desechos orgánicos y está botando en los basureros inadecuadamente o está botando en un terreno baldío comida o restos de comida, desde luego que las ratas van a encontrar un muy buen lugar donde llegar y establecerse y van a pasarse a su jardín. Otra de las cosas que no nos damos cuenta es que muchos de los animales que eliminamos son justamente los que jugarían un papel determinante para el control de esas pestes, el control de esas ratas, el control de las plagas de los jardines. Hay una cantidad gigantesca de animales que podrían hacer ese control de pestes. Es decir, no tendríamos que gastar ni en trampas, ni en plaguicidas, ni en rodenticidas, si es que simplemente tendríamos áreas verdes mucho más amigables donde puedan habitar chucuris, donde pueden habitar búhos. Solo para darles una idea, un búho o una lechuza en promedio por noche puede estar comiéndose entre 4 o hasta 5 ratas por noche. Son excelentes controladores de pestes. Cuando les decía que pensemos en las ciudades, hay un tema que normalmente la gente no se da cuenta y es cómo los espacios construidos y altamente concentrados en las ciudades no solamente que cambian el patrón de distribución de la vegetación, es decir, se cortan los árboles, se disminuye la cantidad de arbustos, pero definitivamente cambian el clima. Esto se llama la burbuja de calor de las ciudades o la burbuja de calor urbana. ¿Qué es lo que pasa? Debido a las condiciones físicas de las ciudades y las condiciones construidas de las ciudades, hay una gran cantidad de temperatura que se concentra en las ciudades. Y las ciudades pasan a ser muy, muy, muy calientes. Tan calientes que seguramente en más de una ocasión, quienes tengan perros, sus veterinarios les han recomendado que a las horas de calor, cuando está haciendo sol al mediodía, no les saquen a pasear a sus perros y sobre todo que no les dejen pisar el asfalto de las calles porque se vuelve realmente caliente. Este cambio de la burbuja de calor urbana, de hecho, es uno de los tantos cambios climáticos que están sucediendo en el planeta y que ayudan a, bueno, más que ayudar, empeoran las situaciones de conservación de la biodiversidad que existe en las ciudades. Tenemos ciudades demasiado calientes donde una gran cantidad de flora y fauna nativa no puede adaptarse y finalmente desaparece. Más allá de eso, tenemos una serie de problemas que son acarreados por esta burbuja de calor urbana, entre otros, por ejemplo, el mismo calor que se genera. Las casas son calientes, la gente está incómoda, pero además de eso, las enfermedades. Debido a este tipo de islas de calor urbano, de estas burbujas de calor, pueden llegar a las ciudades diferentes tipos de mosquitos que pueden transmitir enfermedades. ¿Y por qué llegan? Simplemente porque se sienten más a gusto en espacios tan calientes. Y hay una serie de estudios científicos que han demostrado eso a lo largo del planeta. ¿Cómo combatir a esta burbuja de calor? Básicamente haciendo al espacio construido de las ciudades mucho más diverso en cuanto a cómo está construido, pero también en cuanto a la distribución de áreas verdes. Las áreas verdes, definitivamente, los parques, los parterres, las aceras, con vegetación, los jardines, van a ayudar a que se disminuya esta burbuja de calor y por lo tanto que nuestro impacto sobre el clima local no sea tan alto. Aquí solamente les voy a presentar esta imagen para darles una idea de lo caliente que realmente puede ser una ciudad. Este es el efecto de burbuja o de isla de calor urbana en una ciudad en Macedonia del Norte. En la parte de abajo de la imagen está una fotografía aérea de la ciudad y en la parte de arriba ustedes pueden ver la imagen térmica.
y mientras más está hacia el lado rojizo anaranjado, quiere decir que está más caliente. Y miren cómo las zonas que son más azuladas son zonas verdes, espacios verdes, sean parques o zonas alrededor de las casas como jardines, pero las zonas construidas son extremadamente calientes. Y esto es, miren lo que pasa al comparar esta imagen, que tiene una cantidad importante de áreas verdes, todo lo que está en azulado quiere decir que es medio frío y que son áreas abiertas, versus esto. Esto es la ciudad de Atlanta en Estados Unidos. Y miren, debido a la bajísima cantidad que tiene de áreas verdes en la zona urbana, en algunos casos la temperatura puede crecer altísima. El diferencial únicamente por esta burbuja urbana que está concentrando el calor en la ciudad. Miren esto, son temperaturas que se han medido en diferentes ciudades en el Japón y ustedes pueden ir viendo cómo de manera continua, según han pasado en este gráfico ustedes pueden ver los 100 años entre 1907 y el 2007, cómo la temperatura de todas las ciudades ha ido subiendo y subiendo significativamente en esas ciudades. Cuando pensamos en la ecología de las ciudades, en la ecología urbana, tenemos por lo tanto que pensar que es un juego entre cómo son los patrones de urbanización, cómo es el patrón de crecimiento, de construcción, de expansión de las ciudades, los impactos que esas ciudades tienen, los impactos ambientales, como pudieron ver hace un momento el tema de la burbuja de calor, los impactos sobre los procesos ecosistémicos, los impactos sobre la biodiversidad, sobre los mismos servicios que necesitamos y cómo logramos que esos patrones y esos impactos finalmente vayan adaptándose y logremos a la final tener ciudades más sostenibles, ciudades donde no solamente estemos pensando en el bienestar humano, sino en el bienestar completo del sistema, pero a la vez que hagan que esas ciudades sean más resilientes, más resistentes, menos vulnerables a cambios que en el futuro o que ya estén pasando. Piensen, por ejemplo, en Quito, los serios problemas que suele haber cuando hay un aguacero fuerte. Obviamente Quito, que es esa ciudad extremadamente larga, va desde un norte que es mucho más seco, piensen en la parte desde Pomás, que es muchísimo más seco. Cuando uno va aproximándose hacia el norte de Quito se hace un poquito más húmedo, hacia el centro es mucho más húmedo, hacia el sur es muchísimo más húmedo. Y cuando pega un aguacero aquí en Quito, quienes más sufren en muchos casos son ciudadanos del sur. ¿Por qué? Porque cuando hicimos esos patrones de construcción, no tomamos en cuenta los impactos posibles que iban a haber y finalmente que se hicieron reales cuando eliminamos tanta cantidad de espacios verdes, de espacios abiertos que podían absorber esas aguas. No tuvimos un correcto manejo de las quebradas, no tuvimos un correcto manejo de las aguas servidas, no tenemos un correcto manejo de la basura, que eventualmente todo eso desemboca en la alta vulnerabilidad que en algunos casos muchos sectores de Quito van a tener para estos factores como puede ser un aguacero fuerte. Y piensen que las ciudades tienen que estar preparadas para eso. Y definitivamente no puede existir una ciudad preparada para el futuro si es que no toma en cuenta a la biodiversidad como parte de sus planes de sostenibilidad. Una de las imágenes que más me gusta son estas imágenes, esta imagen del centro de Quito. Esta es una imagen de la Plaza Grande en Quito. Y me gusta un montón porque llama la atención de cómo ha cambiado Quito en tan poco tiempo. Primero recuerden que Quito está rodeado de una cantidad gigantesca de ecosistemas. Tan solo a unos pocos kilómetros estamos de los páramos del Atacazo, que hace poquito se quemaron, los páramos del Corazón, los páramos del Pichincha. Hacia el norte tenemos estos valles gigantescos y hermosos, secos, como son los del río Guayabamba. Esta es el valle de la cascada Cóndor Machay, un área con bosque húmedo y uno de los pocos remanentes que existen de bosque húmedo en los alrededores de Quito. Y no nos podemos olvidar que en todas las matrices, sean matrices urbanas de Quito o de cualquier otra ciudad,
Tenemos que pensar no solo en ambientes naturales, sino en ambientes agrícolas. Y nuevamente, si es que hay una lección que debimos haber aprendido en estos momentos de cuarentena, es que si es que no tenemos alimento, podemos tener un montón de plata que no hacemos nada. Y tenemos que tomar en cuenta en los planes de crecimiento de las ciudades, en los planes de adaptación de las ciudades, la importancia de las zonas agrícolas y de los agricultores. Y con lo que les decía, ¿por qué me gustaba esa imagen del centro de Quito? Es porque el centro de Quito hasta hace poquito era todo Quito. Esta, miren, es una imagen de 1734, 200 años más tarde después de la fundación de Quito. La fundación de Quito se dio más o menos en lo que hoy en día es el centro de Quito y 200 años más tarde Quito seguía siendo el centro de Quito. Y casi hasta principios de 1900, el núcleo de la ciudad no se había expandido ni mucho más allá de la Alameda ni hacia el sur. Quito seguía siendo esta cosita reducida a los pies del Pichincha. Y en esa época, miren cómo existían incluso otros ecosistemas del que tal vez muchos de ustedes jamás hayan oído. Hasta mediados del siglo pasado todavía existían los últimos remanentes de humedales, de lagunas y pantanos que tenía Quito. En la época colonial, por ejemplo, sabemos que existían estas lagunas de Iñaquito, en lo que hoy en día está el Parque de la Carolina, ahí había unas lagunas. Hacia el norte, en Cotocollao, posiblemente existían otras lagunas o pantanales más pequeños, y en la zona de Turubamba, donde está el registro civil, también habían una zona de lagunas y pantanales. Con el tiempo, eso desapareció, la ciudad se los comió, englobó, les desecamos y por varios cambios en cómo las quebradas estaban dando, que eran las que alimentaban a muchas de esos humedales, eventualmente esos humedales desaparecieron y hoy en todo esto están las ciudades, pero miren cómo la ciudad absorbió a uno de los ecosistemas que básicamente hoy ha desaparecido en la ciudad. Esa es una imagen del lago San Pablo, pero tal vez si es que alguien podría ver hacia 1500 la ciudad, lo que hoy en día es la zona de la Carolina, tal vez vería algo parecido a esto. En ese Quito de antaño, donde solamente el centro era todo Quito, no había Quito Norte, no había Quito Sur, todo eso eran zonas agrícolas y bosques, podíamos ver especies como esta formando pequeños parches de bosque. Estas son las guavas chiquitas. Y estas hoy en día todavía se encuentran en zonas del valle de Cumbayá, del valle de los Chillos, pero antaño estas cubrían espacios mucho más importantes, los cuales se han ido reduciendo cada vez más con la construcción en las zonas de los valles. Hay una cantidad de especies nativas de plantas y de animales que antes ocupaban espacios mucho más importantes dentro de la ciudad, pero que hoy todavía están aquí. Todavía quedan por algunas zonas de los valles e incluso de la ciudad, en el centro, en el norte y en el sur, algunos de estos árboles, muchos de esos clasificados como patrimoniales, y que todavía reflejan la gran biodiversidad que tenía la ciudad de Quito y que todavía podemos recuperarla. Seguramente cuántos de ustedes no han visto los molles gigantescos que crecen en parques, jardines de la ciudad de Quito y de los valles. Cuando hoy en día vemos a la ciudad de Quito, definitivamente es un panorama totalmente diferente al que pasaba durante la época colonial y temprana republicana. Quito se ha expandido, ya no solo es ese pedacito chiquito, ese núcleo chiquito que se encontraba en el centro de Quito. Miren esta imagen a la derecha, les muestra la expansión que tuvo. Y como les digo, miren, hacia 1760 hasta casi mediados de 1900, todo estaba hacia el centro. Y luego desde mediados de 1900, es decir, desde 1956 en adelante, Quito se expande significativamente hacia el norte y hacia el sur, llegando hasta por el norte hasta Carapungo, Carcelén, por el sur hoy en día hasta casi tocar Machachi. Y como pueden ver en la imagen de la derecha, el crecimiento también se expandió hacia los valles, hacia Cumbayá, hacia Tumbaco, hacia Los Chillos, y después del establecimiento del aeropuerto en Tababela, incluso la zona de Puembo y Aruquí han empezado cada vez a urbanizarse más. Eso, sin embargo, nos tiene que llamar la atención a una cosa bien importante.
la planificación del crecimiento de la ciudad. Ya de hecho ya se nos pasó en muchos casos, ya el norte, el sur y muchas zonas de los valles están construidas, pero tenemos que empezar sí o sí en este momento a tomar en cuenta dentro de la planificación los espacios naturales, los espacios verdes, la infraestructura verde de las ciudades, así como también áreas naturales. Solo para darles una idea, en la zona de Cumbayá, a pesar de que muchas personas vienen a esta zona pensando que esta todavía es una zona verde, etcétera, etcétera, lamento decirles que un estudio reciente de un colectivo que se llama el colectivo Pata de Gallo encontró que solamente 5% de los espacios públicos son espacios verdes. La mayor parte de Cumbayá hoy en día no es sino una extensión del espacio urbano. Lastimosamente perdimos la oportunidad de hacer una buena planificación de esta zona que definitivamente no se expandió mucho, sino básicamente en los últimos años, desde los años 90 es cuando más empezó su expansión, pero perdimos ya en muchos casos esa oportunidad. Todavía hay cómo hacer ciertas cosas, pero no vamos a lograr hacer eso a menos que tomemos en cuenta definitivamente todos estos factores, los servicios ambientales, el clima, la biodiversidad, para entender y vivir en ciudades que sean cada vez más buenas para nosotros, donde nosotros seamos felices viviendo, donde los efectos de cambios climáticos o desastres naturales sean lo más controlables posibles y donde podamos vivir con la biodiversidad de manera más cercana y amigable y donde realmente seamos buenos vecinos. Como les decía, miren, hoy en día Quito tiene ya una forma de organización territorial metropolitana, donde ya la ciudad no es el único centro de crecimiento. Quienes tengan algunos años de edad van a recordar cómo Pomaski y la mitad del mundo eran unas zonas con pocas casas y hoy en los últimos años ha tenido una expansión de crecimiento gigantesca. La pregunta es si es que se ha tomado en esa y en todas las otras zonas de expansión urbana, se ha tomado en cuenta temas de transporte. Sabemos que el transporte es un verdadero lío en la ciudad de Quito, el transporte público y el transporte privado. Hay temas de salud que hoy más que nunca sabemos que el acceso a salud, acceso a alimentos son críticos, acceso al agua es crítico y todos esos son partes de los servicios que la biodiversidad de la naturaleza, directa o indirectamente, nos van a proveer y por lo tanto deberíamos tomarlos en consideración. Miren este mapa, este es un mapa del Distrito Metropolitano de Quito y en este mapa ustedes pueden ver en plomo lo que es suelo considerado como suelo desnudo, donde ya los humanos hemos expandido la zona construida, pero miren que todavía tenemos muchas áreas naturales y agrícolas sobre las cuales es importante que ya hagamos planificaciones. Zonas como por ejemplo Puembo y Aruquí están en ese momento de crecimiento y están en ese momento en el que todavía podemos tomar acciones definitivas para que sean zonas donde los pobladores actuales y los pobladores futuros, porque esas zonas van a crecer en densidad poblacional, vivamos bien. Lastimosamente, de los 8 ecosistemas nativos que existían en el Valle de Quito, solamente 2 están bien representados. Es decir, solamente 2 de esos espacios todavía mantienen buenas extensiones. Sin embargo, perdón que tengo un montón de perros aquí con los vecinos. Espero que me estén escuchando para poder continuar bien. Lastimosamente, para 6 de esos ecosistemas nativos les hemos fallado bastante. De esos 4 ecosistemas apenas están representados por pequeños fragmentos que quedan por aquí y por allá, casi completamente desconectados. Y 2 ecosistemas nativos del Valle de Quito han desaparecido completamente. Y eso es lastimosamente una gran pena y es una pérdida casi irreparable. Una vez que la naturaleza desaparece y desaparece a este nivel ya ecosistémico, poco se puede hacer para poder recuperarla. Esos 2 ecosistemas nativos que han sido completamente destruidos son justamente los ecosistemas nativos de humedales y lagunas. Muchos de esos ecosistemas fragmentados que les comentaba se encuentran en zonas de quebradas. Y si es que hay un ejemplo
súper claro de lo mal que manejamos la relación que tenemos con la biodiversidad son las quebradas. Las quebradas, a pesar de todos los intentos que ha hecho el municipio, a pesar de todos los planes que muchos barrios han hecho, se han transformado en basurales, se han transformado en zonas donde huele mal porque las aguas servidas son mal manejadas, se han transformado en zonas donde empiezan los incendios, se han transformado en zonas donde no se respetan los lineamientos de construcción. Es decir, son zonas que a pesar de lo valiosas que son para la biodiversidad quiteña, están al filo de su destrucción. Cada día vamos a oír más proyectos de construcción que en lugar de sugerir la rehabilitación, el mejoramiento de las quebradas, quieren embaularlas. Como si el embaular, el esconder el problema sería la solución. Y lastimosamente el embaulamiento no es ni la solución y por otro lado lo único que provoca es la pérdida de estos pocos espacios verdes que nos quedan en la ciudad. Frente a toda esta crisis, una de las cosas que quiero llamar la atención de ustedes es que los espacios sobre los que ustedes tienen decisiones, desde sus macetas hasta sus jardines, sean estos grandes o chiquitos, sean los jardines de su urbanización, son zonas donde ustedes pueden generar cambio. Y eso es súper importante, porque en estos momentos no podemos depender solamente de las decisiones que tome el municipio, los GATS de cada una de las parroquias, sino que este es un momento en el que cada uno de nosotros tenemos que poner un granito de arena y como les digo, puede ir desde tener macetas con plantas nativas a un jardín más grande, a trabajar todos en un jardín comunitario, porque son espacios donde podemos, a pesar de ser chiquitos, generar verdaderos cambios. Solo para darles una idea, es bien interesante que una gran cantidad de árboles patrimoniales, estos árboles antiguos que representan a especies en muchos casos endémicas, es decir, que solo se encuentran en estas zonas, estén en jardines tradicionales de los monasterios quiteños. Quito, a pesar de ser una ciudad tan construida y que lastimosamente en muchos casos hemos fallado en su planificación, es una ciudad donde todavía existe una gran biodiversidad. Y lo único que está esperando es a que le demos un poco de oportunidades para que esa biodiversidad empiece nuevamente a florecer, esas aves, esos insectos empiecen nuevamente a llegar a sus jardines y nosotros empezamos a conocerles y a aprender a convivir de manera más amigable con ellos. Lastimosamente conocemos muy poco de esa biodiversidad. Solo para darles una idea de estas especies que están en esta diapositiva, la serpiente que se encuentra abajo todavía existe en Quito. De hecho, apenas si se distribuye en todo el mundo, a esa serpiente, que es una serpiente caracolera, solo se la encuentra en el Valle de Quito y al otro lado del Pichincha. Tiene una distribución bien pequeñita. Lastimosamente aquí en Quito la matan un montón. No hemos aprendido a ser buenos vecinos con algunos de nuestros miembros del barrio de la biodiversidad. Lastimosamente la gente las mata bajo la concepción errónea de que son venenosas, cuando realmente en la sierra ecuatoriana, en los valles interandinos del Ecuador, con excepción de Loja, en todos los otros valles interandinos, ninguna de las serpientes que existen son venenosas. Dado que la gente las mata tanto, esa especie de serpiente está en peligro de extinción, está desapareciendo. Y lo peor de todo es que ni siquiera sabemos qué hacer porque se conoce tan poco de esa especie, es tan rara, se la mata tanto, que incluso los que queremos conservarla y los que queremos dar más información al público para que aprenda sobre ella y nos ayude a conservarle, sabemos tan poquito sobre esa especie. Miren la otra especie, el sapito que está a la izquierda. En Quito, hasta hace unos 20 años, un poquito más, habían alrededor de 10 especies de anfibios. En Quito, en el Valle de Quito. Hoy en día solo nos quedan 2 especies. Esa de ahí abajo, que es la rana marsupial, que principalmente habita en zonas un poquito más, con mejor vegetación, como son los parques metropolitanos, las quebradas. Y el otro que seguramente ustedes les han oído cuando llueve, que hace tic, 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 que son los cutines.
Solo nos quedan 2 especies de anfibios. Lastimosamente no sabemos mucho de su biología, no sabemos mucho de su ecología, y si es que vamos, por ejemplo, a los insectos, sabemos aún menos. Y lastimosamente la gente utiliza tal cantidad de químicos, plaguicidas e insecticidas que no solamente aquí en Ecuador, sino que es una tendencia a nivel mundial. Las poblaciones de insectos están disminuyendo a una tasa impresionante. Muchas personas dirán, uy, pero mejor tanto bicho que a mí no me gusta. Lo que definitivamente no sabemos e ignoramos es que muchas de estas especies juegan papeles importantísimos dentro de los ecosistemas. Son controladores de plagas, son controladores de malezas, y lastimosamente nosotros les estamos matando a todos ellos. La próxima vez les invito, cuando ustedes encuentren a un insecto, incluso deténganse a verle. Los insectos puede ser que a veces nos dé cosas, tanta pata que se dobla y a la gente le da un poco de miedo eso, pero controlen un poco sus ansias y aunque sea un poquito, acérquense y van a ver que son animales extremadamente interesantes y súper bonitos, en algunos casos coloridos, que vale la pena conocerlos y respetarlos. Cuando vamos a espacios rurales, cuando vamos a las áreas que ya no son los centros urbanos, sino zonas un poquito más cercanas a las áreas agrícolas, esta biodiversidad obviamente se expande gigantescamente. Y esas son las zonas sobre las que también hay que poner muchísima atención, porque las zonas agrícolas no solo que nos dan comida, sino que guardan algunas de las poblaciones de flora y fauna más importantes de las zonas de Quito. Y son las más amenazadas porque sobre ellas es donde se va a dar la expansión urbana en el futuro cercano. No sabemos cuántos miles de especies hayan en las zonas de ciudades. Sabemos que en la zona de Quito, solamente de aves, para darles una idea, hay alrededor, en la ciudad de Quito y sus alrededores, pueden llegar a haber hasta unas 150 especies solo de aves. En total, sumando plantas, sumando insectos, sumando vertebrados, ¿cuántos habrán? No sabemos, nos falta información. Deben ser algunos cuantos miles y muchos de ellos están desapareciendo. Están desapareciendo incluso sin haber nunca llegado a ser conocidos. En lo que menos conocemos son en estos animales pequeñitos, principalmente en los insectos. Son los más diversos, pero los menos conocidos. Para darles una idea, en la imagen de la izquierda y en la imagen de abajo pueden ver a 2 especies de mariquitas. Son estos escarabajos que muchos de ustedes deben conocerlos y principalmente son famosos porque se comen a las plagas de las plantas, que son esos insectos verdes chiquititos que son tradicionalmente conocidos como pulgones. Estas 2 especies de mariquitas que ustedes ven en la imagen, la de la izquierda llegó a Ecuador, porque no es ecuatoriana, llegó recién en el año 2001, pero nadie se dio cuenta que llegó, sino hasta el 2011. Casi no hay nadie investigando a estos escarabajos y ni nos dimos cuenta que esta especie llegó al Ecuador. Y la especie que se encuentra abajo, en cambio, es una especie que fue descrita hace casi 150 años, fue descubierta y descrita por un científico que visitó el Pichincha y no se la había reportado en la zona de Quito a lo largo de este tiempo. Y recién la encontramos hace un año. La cosa es que no es que apareció de la nada. Siempre había tenido poblaciones por aquí, pero nadie estaba tomando los datos para darnos cuenta que esas especies todavía existían por aquí. En muchas aves, en muchos anfibios, en muchos reptiles, en general en la flora y en la fauna de las zonas de ciudades, es de las zonas lastimosamente que menos conocemos. Y eso es bien paradigmático porque son las zonas donde están las universidades, donde vive la mayor parte de personas y donde esperaríamos que hayan muchos ojos para ver a estas especies y registrarlas y reportarlas y quererlas. Lastimosamente sabemos en algunos casos más de los anfibios que hay en el Yasuní que de los anfibios que hay en las zonas de ciudades del Ecuador. Junto con eso, no podemos ignorar que la biodiversidad, como les decía, da muchísimos servicios y muchísimas ofertas para que los humanos podamos hacer
y para que los humanos podamos tener recursos. Y también de eso somos muy ignorantes. No sabemos casi nada. No hemos aprovechado en algunos casos de toda esta gran cantidad de información y actividades que se pueden que se pueden hacer y que están ancladas con la naturaleza. Nunca, nunca tenemos que olvidarnos que la comida no crece en los supermaxis, no crece en los centros comerciales. La comida viene de zonas agrícolas, viene de zonas donde hay personas trabajando y ampliamente conocedores de patrones de flora y fauna alimenticia, con conocimientos ancestrales y recientes, que es lo que nos permite hoy en día alimentarnos. Quien quiera que hoy en día no se haya dado cuenta que tener, aunque sea un espacio verdecito durante la cuarentena, le aliviaba un poco el estrés, no se ha dado cuenta de la importancia de los espacios verdes. Los niños y los jóvenes definitivamente es un espacio de aprendizaje el cual no hemos aprovechado al 100%. ¿Cuántas de las personas que nos están oyendo el día de hoy han tenido niños y jóvenes que en este momento se han quedado en sus casas y que de repente empiezan a abrir los ojos y a ver esas aves, a ver esas plantas que antes las ignoraban y a aprender mucho más en algunos casos que lo que hubieran aprendido solamente por un libro? Empecemos a cambiar nuestra reacción y nuestras apreciaciones de los espacios verdes, a cambiar este gusto que yo todavía no le encuentro mucha razón de por qué, de estos espacios únicamente con pasto perfectamente cortado, a espacios que sean más biodiversos, donde podamos tener mucho más flora, mucho más fauna, mucho más vecinos que nos hagan más agradable la vida y que hagan que nuestras ciudades sean más amigables con la biodiversidad. Hay una serie de cosas que ustedes pueden hacer si es que tienen un jardín o a veces simplemente si es que tienen una ventana que dé a un espacio abierto. Por ejemplo, una de las cosas más sencillas es poner un comedero de aves o un bebedero para colibríes. Dentro de poco ustedes les van a poder ofrecer un recurso a aves que caso contrario no se hubieran aproximado a esa zona y empiezan a repoblar las áreas urbanas. Si es que ustedes pueden, planten especies nativas de plantas. Lastimosamente, la mayor cantidad de especies de plantas que ustedes van a encontrar en jardines no son plantas que evolucionaron en Ecuador. Eso quiere decir una especie que no es nativa, una especie introducida, que se le trajo de algún otro lado. Y si bien no está completamente mal tener de vez en cuando alguna especie de rosa bonita o alguna otra especie de planta que complemente a un jardín, deberíamos empezar a darnos cuenta de la cantidad de especies ornamentales y que son nativas ecuatorianas. ¿Por qué tanto énfasis en las nativas? Porque la diferencia con las introducidas en muchos casos es que, dado que las introducidas no evolucionaron en esta parte del planeta, no tienen relaciones evolutivas con las especies, con otras especies de plantas y con las especies de animales que viven en estas zonas. Y por lo tanto, cuando uno les siembra, no prestan mayor servicio ni a los polinizadores, ni a las aves, ni a otras plantas, al contrario de las especies nativas. Las especies nativas normalmente tienen gran cantidad de néctar para los polinizadores, dan material para los nidos de las aves, generan frutos y semillas, entre otras. Y aquí pueden ver en esta imagen que cuando ustedes esta presentación se va a quedar grabada y ustedes pueden ver estos otros tipos de actividades que pueden realizar dependiendo del espacio y la disponibilidad de recursos que tengan en sus espacios verdes, sean privados o sean comunitarios. El llamado general es que volvamos a amar la naturaleza y que no porque estemos en áreas urbanas pensemos que para amar la naturaleza tenemos que salir de las áreas urbanas. Para amar la naturaleza no tenemos que necesariamente ir a un parque natural, ir a Cotopaxi o salir al campo. No, traigamos de regreso a la naturaleza a nuestras vidas. Y para terminar, les quiero dejar una herramienta que a mí me encanta. Se llama iNaturalist. Es una aplicación que ustedes la pueden descargar en su celular y también pueden entrar desde la web como iNaturalist, inaturalist.org. Lo maravilloso de este portal es que es un portal que está construido por un montón de ciudadanos alrededor del mundo. Cada uno de ustedes, cuando descarga esta aplicación, puede
tomar fotografías de la biodiversidad de sus jardines, de sus plantas, de sus macetas, de las aves que están alrededor y subir esas observaciones a este portal y de manera comunitaria colaborar con estas observaciones y otras personas pueden comentar sus observaciones. Si es que ustedes no saben qué es lo que vieron, va a haber un especialista en algún lado del planeta que va a colaborar con ustedes y les va a contar qué es. Cuando ustedes sepan qué es, la puerta al conocimiento se va a abrir de una manera que jamás ustedes antes pensaron. Yo, por ejemplo, durante gran parte de mi carrera profesional he trabajado con aves, anfibios y reptiles. Yo mucho con plantas y con algunos grupos de insectos no tenía mucha relación, pero gracias a iNaturalist y gracias a las contribuciones de investigadores que se encuentran en Europa, en Estados Unidos, en África, en Asia, en otras partes de América, que me dicen, lo que tú viste se llama así. El rato en que yo tengo el nombre de lo que yo vi, puedo entrar y buscar más información en el internet y aprender. Este es un recurso, iNaturalist es un recurso único además para los niños y para los jóvenes. Bájenles en los celulares y que empiecen a tomar fotos y a subir registros. Otra de las cosas impresionantes de iNaturalist es que es casi como magia, porque tiene inteligencia artificial instalada dentro de la aplicación. Entonces, cuando ustedes toman la fotografía y suben la imagen, el sistema de inteligencia artificial, los algoritmos, les van a dar sugerencias de tal vez qué podría ser lo que vieron. Entonces, no solo dependen de otros contribuidores de iNaturalist a lo largo del mundo, sino la misma aplicación va dándoles información sobre lo que ustedes han visto. Y esperamos en un futuro cercano que junto con el proyecto Jardines Silvestres y con otros colectivos, como por ejemplo el colectivo Aves Quito, una vez que terminemos la cuarentena y podemos volver a salir y unirnos en esfuerzos conjuntos para conocer más sobre la biodiversidad de Quito y de otras ciudades, se unan con nosotros en alguna salida de campo para justamente conocer más sobre esta gigantesca cantidad de biodiversidad que son nuestras vecinas en las ciudades. Espero que les haya gustado mi charla. Si es que tienen cualquier pregunta o comentario acerca de la importancia de las ciudades para la conservación, no duden en contactarse conmigo, sea a través de mi correo electrónico o a través de mis redes sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, por compartirnos esta excelente charla, por compartir esta información tan importante sobre el rol de las ciudades y que es verdad, empezar a concientizarnos, empezar a conocer lo que tenemos a nuestro alrededor, empezar desde nuestros jardines, los balcones, las terrazas, el barrio de la casa, el parque del barrio. Es importante volver a conectarnos desde estos espacios, desde las ciudades y poder empezar a tomar conciencia y como bien lo decías, necesitamos de un empoderamiento ciudadano que venga desde nosotros el poder hacer estas pequeñas acciones que a la larga pueden generar un gran cambio dentro de las ciudades. Tenemos aquí unas preguntas, si por favor nos puedes ayudar a contestar. De Floren Gándara nos pregunta que si es que hay alguna manera de atraer búhos a su jardín en Tumbaco. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Floren, por esta pregunta. A ver, sorprendentemente en Quito, en la zona de Tumbaco, hay no una especie, sino algunas especies de búhos. Aquí tenemos desde la más... Yo vivo súper cerca de Tumbaco, vivo en Cumbayá, y en estas zonas tenemos, por ejemplo, al cuscungo, que es este búho enorme, el búho americano, el más grande de todo el Ecuador. Tenemos también lechuzas, tenemos mochuelos, tenemos otros búhos más pequeños como los búhos orejicortos, unos que tienen unas orejitas aquí atrás. La forma más fácil y más importante para atraer esos búhos es tener algo de árboles. La mayor parte de estos búhos y lechuzas les encanta dormir durante el día, mientras que están activos durante la noche, y para dormir suelen requerir de estar en árboles un poco frondosos y grandes, donde ellos normalmente, ¿qué es lo que hacen? Si aquí está el tronco, ellos se duermen pegaditos al lado del tronco, cierran los ojos y uno ya ni se da cuenta que está ahí parado. Son extremadamente crípticos. Otra de las cosas extremadamente importantes es no poner rodenticidas. Yo trabajo junto con el Hospital de Fauna Silvestre Tueri desde hace algún tiempo y en los últimos años uno de los problemas más graves que hemos tenido con las poblaciones de búhos urbanos es la cantidad de búhos envenenados, casi muertos o en algunos casos incluso ya en los últimos momentos que nos llegan al hospital.
Y una de las principales razones es por la cantidad de venenos para ratas que la gente está poniendo. Y el problema es que la gente los pone de manera antitécnica. O sea, no solamente que pone, sino que pone mal. Tiran los rodenticidas por cualquier lado, ponen cantidades que no se necesitan. Incluso, y eso sí es lamentable, en los comercios quiteños y en los comercios ecuatorianos se venden químicos que en otros países son incluso ilegales. Entonces, si es que puedes controlar que tanto tú como tus vecinos pongan rodenticidas, y como les decía en la charla, las ratas no llegan simplemente porque hay un poco de vegetación, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay que tener un buen manejo de los desechos principalmente para que las ratas no lleguen y poblaciones saludables de búhos que se van a comer esas ratas súper rápido. Los búhos tienen amplias áreas de distribución, entonces obviamente no solo es importante que tú le tengas a unos cuantos arbolitos por ahí, sino que también divulgues esta información entre tus vecinos para que ellos también tomen conciencia sobre eso. Hay otra técnica que aquí en Ecuador no se ha probado mucho, pero que en otros países ha funcionado principalmente para las lechuzas. Aquí en Ecuador hay los búhos, que son los que tienen orejitas, y hay una especie de lechuza, que es de esa medio blanquecina con una cara como en forma de corazón, que la gente también le dice en quichua chushig. La lechuza, en algunos países se ha encontrado que se la puede atraer a las casas con cajas de nidos. Si es que tú buscas en internet cajas de nidos para lechuzas, vas a encontrar que hay algunos modelos de unas cajas hechas de madera con unas aberturas bastante grandes porque son animales medio grandecitos que podrías armar. Que yo sepa, no hay muchos intentos que se hayan hecho aquí en el Ecuador con ese tipo de cajas para búhos, pero podrías tratar, y principalmente si es que vives cerca de quebradas o cerca de bosquecitos. Perdón, pero hay veces que los perros se alocan cerca de mi casa. Podría ser que algún búho llegue cerca de donde tú vives. Pero ya te digo, lo más importante es evitar poner rodenticidas, incluso las cajas. No sé si has visto, pero últimamente ustedes deben haber visto que se ha vuelto de moda esas cajas negras con la cobertura amarilla, que por un lado algo protegen porque el veneno no está expuesto, pero les cuento que incluso con esas cajas hemos encontrado, por ejemplo, búhos metidos la cabeza dentro de la caja y muertos. Entonces, es preferible tratar de controlar las poblaciones de ratas de otras formas y de esa manera lograr que las poblaciones de búhos no desaparezcan. Había otra pregunta, ¿no es cierto? Sí, de María Virginia Rivadeneira, dice que cómo podría sacar de su casa un ratoncito de campo sin lastimarlo. A ver, si es que tú lo encuentras dentro de tu casa, hay dos razones por las que puede haber entrado. Una, porque estaba caminando y se metió simplemente porque estaba explorando. La segunda, porque tienes algo en tu casa que al ratoncito le guste. Entonces, una de las principales recomendaciones es, por ejemplo, en tu alacena o donde guardes los alimentos, de siempre tenerles guardados en envases, en tarros de cerámica, en tarros de plástico reciclados o en algo de eso, de tal manera que no haya comida regada y que le puede pasar a cualquiera, ¿no? De repente no te diste cuenta que la funda de canguil medio se regó unos granitos y por ahí los ratones lo único que están haciendo es buscando alimento como nosotros buscaríamos o cualquier otro ser vivo. Entonces, primero tienes que ver por qué está entrando. Si es que es repetitiva la entrada es porque hay algún recurso que tú le estás dando. Y la forma más fácil de dejar que entre es que no le des ese recurso más. Es decir, mira si es que no hay agua que esté tomando, si es que no hay algún grano, alguna comida que él esté tratando de alcanzar porque la va a oler. Si es que simplemente entró, y a ver, y si es que entró por eso, lo suficiente va a ser con que dejes la puerta abierta y él va a volver por donde entró. El peor caso es el primero, cuando simplemente estaba dando la vuelta por ahí el ratón y se entró a tu casa. En ese caso, claro, la gente a veces se pone nerviosa, se pone a gritar, los guaguas, los perros, todo el mundo se pone nervioso. La forma más fácil de todas es cerrar todas las puertas menos la que sea más fácil por la cual el ratón pueda salir a un espacio abierto. Di tú que se entra a la cocina
y tienes la puerta que da al patio y todas las otras puertas de la cocina. Cierra todas las otras puertas y deja la puerta de la cocina abierta. Lo primero que deberías hacer es esperar. Cierras, tú sales y normalmente el ratón va a tratar de salir. Si es que aún así no sale, trata de ponerle un poco de comida hacia la puerta. Puedes ponerle, por ejemplo, el queso realmente no es tan buen alimento para los roedores, es más de películas, pero tú le puedes poner, por ejemplo, si tienes mantequilla de maní o si es que tienes un poco de chocolate, le puedes poner un poquito en la puerta para que se acerque y eventualmente encuentre la puerta. Muchos animales, y eso pasa también cuando se meten aves a las casas, en muchos casos no se dan cuenta por dónde entraron, más cuando hay cristales. Los animales no alcanzan a darse cuenta de qué es un cristal, piensan que es algo por lo que pueden pasar y tratan de salir por ahí mismo y no se acuerdan necesariamente la puerta por la que entraron. Entonces hay que ayudarles a guiarles por esa zona. En el peor de los casos, si es que tú no llegas, o sea, el animal no sale y no sale y no sale, puedes armar una trampa que es bastante fácil. Literalmente, seguramente la has visto hasta en los dibujos animados. Con los ratoncitos chiquitos no es difícil de hacerlo. Tú pones una cajita, un palito, comida adentro. Tiene que ser una comida bien olorosa para que llegue atraído rápido y con un hilito. De tal manera que cuando llegue el ratón, pongas la caja, luego pones una maderita por abajo y lo tratas de sacar. Esas son las formas más amigables de sacarle. Ya te digo, la principal es primerito la paciencia, no ponerse nervioso ni gritar, porque cuando tú gritas, ese pobre animal también se pone súper estresado. Entonces, dos personas, un animal estresado y una persona estresada no van a lograr hacer nada. Es mejor que se tranquilicen, que ya te digo, deja la puerta abierta, sal de ahí y lo más posible es que el animal se vaya ahí. Espero que te vaya bien con tu ratoncito. Gracias, Diego. Tenemos aquí otra pregunta de Olmedo Guerra, que dice, ¿cómo podemos identificar o investigar qué especies son nativas o no en un territorio y en el caso justamente de querer comenzar a reforestar? Muchísimas gracias, Olmedo, por tu pregunta. A ver, en tema de reforestación, cuando son árboles, sí hay bastante información, particularmente de la zona de la sierra y en lo que son árboles maderables. Entonces, tú puedes encontrar información que ha sido publicada principalmente por el INIAP con varias de sus campañas y el Ministerio de Agricultura con varias de sus campañas de reforestación. Han salido algunos documentos. Muchos de esos los puedes encontrar en línea. Con plantas que no sean árboles, la cosa se vuelve muchísimo más complicada. Y por ejemplo, con Sandy trabajamos en el tema de jardines silvestres y una cosa, árboles se pueden conseguir incluso bastante bien, pero ya arbustos y hierbas, plantas más bajas, son un poco más difíciles de encontrar. Y en esos casos, la mejor solución es iNaturalist. Es decir, tú bajas la aplicación, tomas la foto, esperas a que alguien, o que la misma aplicación te ayude a identificar, o que alguien te diga qué es lo que estás viendo, y luego con ese nombre que te dan, tú puedes ir a internet o a libros para determinar si es que la especie que tú tomaste la fotografía es nativa o es introducida. En el caso del Distrito Metropolitano de Quito y en el caso de otros municipios, tú vas a encontrar que sí ha habido algo de trabajo, ya te digo, principalmente en árboles. Por ejemplo, la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, del municipio, tiene un listado de plantas, tanto que son entre los árboles patrimoniales y árboles que tienen en viveros, donde pueden identificarse especies introducidas y nativas. Pero como te repito, en muchas otras plantas es preferible hacer una identificación y más directa y iNaturalist es lo que más a la mano te va a servir. Hay otras aplicaciones, hay un montón de otras aplicaciones para identificar plantas, pero lo bueno de iNaturalist, como les dije, es que tiene inteligencia artificial incluida en la aplicación. Entonces, di tú que el especialista no te alcanzó a responder a ti, pero hay tantas plantas de esa misma especie registradas en la aplicación que la misma aplicación ya te va a decir qué es. Y eso te va a ayudar también a que tú vayas aprendiendo sobre las plantas de la zona. Otra cosa importante, y dependiendo obviamente de dónde vivas, es hablar con las personas.
En muchos casos nos hemos olvidado que hay gente que habita en estas zonas desde hace muchísimo tiempo, y ir a hablar con las personas de la tercera edad, principalmente con las personas que más tiempo han vivido en la zona, y preguntarles qué es lo que había en esa zona. Y ellos conocen un montón de plantas medicinales, aromáticas, plantas útiles, árboles, arbustos, que te van a ir contando qué es lo que había. Y en muchos casos vas a aprender incluso de lo que se hacía con esas plantas y que hoy en día esos usos se están perdiendo. Entonces ahí, además de eso, no solo que vas a aprender es que algo es nativo e introducido, sino la importancia de la biodiversidad para el uso de los humanos, como pueden ser las plantas medicinales. Suerte con eso. Igual si es que tienes dudas, nos puedes también enviar fotografías a la página de Jardines Silvestres, que siempre vamos a estar gustosos de ayudarte a identificar, o si nosotros no podemos, preguntar a otros especialistas. Muchas gracias, Diego. Hoy también estábamos junto con Francisco Prieto, que nos hace una pregunta, y entonces dice que si nos puedes ayudar con recomendaciones generales en caso de encontrar aves, sobre todo colibríes, que aparentemente requieren de nuestra ayuda, como los polluelos que a veces se encuentran en el suelo o aves que ingresaron a nuestros hogares. Muchas gracias, Panchito. Gracias por haber asistido a mi charla. Eh, Francisco trabaja en el Instituto Nacional de Biodiversidad y es un colaborador desde hace muchísimos años. Qué gusto. Y sí, definitivamente tu pregunta es súper relevante porque en las áreas urbanas y cada vez más estamos viendo que hay una gran cantidad de aves principalmente, pero en algunos casos también mamíferos y reptiles que nos llegan al Hospital de Fauna Silvestre Tueri. El Hospital de Fauna Silvestre Tueri es un proyecto de la Universidad San Francisco cuyo objetivo principal es atender a, a individuos de fauna silvestre, a animales que llegan heridos o que están enfermos o han quedado huérfanos. Si es que ustedes ven, los hospitales veterinarios de mascotas están enfocados y los doctores que trabajan ahí están especializados en perros, gatos y un poquito más de otras especies, pero cuando uno piensa en la cantidad de especies silvestres que viven en las ciudades, como les conté en la charla, hay muchos veterinarios que no están especializados para eso y justamente por eso se creó el Hospital de Fauna Silvestre Tueri, donde tenemos doctores especializados en anfibios, en reptiles, en mamíferos, en aves. Y es muy común que nos lleguen de diferentes partes de Quito y las ciudades de alrededor, desde Tumbaco, Los Chillos. Hay veces que nos llegan de Guayaquil, de El Oro, de Loja, de un montón de partes del Ecuador. En orden nos llegan, por ejemplo, animales atropellados. Entonces, ¿qué hacer si es que ustedes encuentran o tienen un accidente donde atropellan a un animal? En ese caso, lo más eficiente es tratar de, teniendo ustedes obviamente primero en cuenta su seguridad y la seguridad de las otras personas que están en la carretera o en la calle, parquear su carro en un lugar adecuado y dentro de lo posible tratar de con una manta o una toalla grande tomar a ese animal y moverle fuera de la carretera para que otro carro no llegue y le termine de matar. Y en ese momento lo mejor, si es que pueden, es llamar al 911. En la Policía Nacional hay una unidad de la Policía Nacional que está especializada en rescate de fauna silvestre y con el que en Tueri trabajamos directamente, que es la Unidad de Protección del Medio Ambiente, la UPMA. Si es que ustedes llaman al 911, pueden reportar ese caso y pedir que la Unidad de Protección del Medio Ambiente les ayude. Obviamente ellos tienen recursos limitados, pero hacen todo lo posible para llegar lo más rápido posible y ayudarles en el rescate. Si es que no estarían en posibilidad de contactarse, lo que pueden hacer es estabilizar al animal en una superficie plana y, de ser posible, traerla al Hospital de Fauna Silvestre Tueri. Nos encontramos en Cumbayá, diagonal a la entrada de la Universidad San Francisco de Quito. Si es que ustedes, qué otro tipo de fauna pueden encontrar? Uno de los accidentes más comunes que hemos visto son accidentes de aves que se dan contra las ventanas. Es decir, el avecita, en muchos casos colibríes, están volando, no se dan cuenta que hay un vidrio porque ven el reflejo de la vegetación y no se dan cuenta que ahí está algo duro y se chocan. En ese caso, lo que ustedes tienen que hacer es al ave que está en el suelo, recuperarla,
ponerla en una caja donde pongan algo de papel periódico, no algodón, porque el algodón se enreda en las patitas de los animales, y obsérvenle, traten de ver cómo está el animal, si es que está sangrando, si es que se ve una ruptura del animal, si es que el animal está como desmayado, tienen que inmediatamente traerlo al hospital. Se pueden comunicar por nosotros a través de nuestras redes sociales o también nos pueden llamar por teléfono. En nuestras redes sociales está nuestro teléfono. Estamos atendiendo permanentemente y siempre hay algún doctor que está con el teléfono celular y les puede guiar específicamente en el caso. Cuando ustedes encuentren colibríes hay que tener un cuidado adicional y es que como sea que le encuentren, lo primero, después de ponerle una cajita y en un lugar seguro donde su perro o su gato no le vaya a atacar o algún niño no le vaya a coger y aplastar, lo que tienen que hacer es mezclar agua con azúcar en proporción 1:4, por ejemplo, una cucharadita de azúcar con 4 de agua, mezclan bien eso y con el dedo le ponen en la punta del piquito en gotitas. Los colibríes tienen una tasa metabólica, es decir, gastan un montón de energía, súper rápido. Y con el impacto y el estrés, eso puede crear un gasto energético mucho más alto. Por lo tanto, darles el agua en el piquito, esta agua azucarada, es bien importante. En muchos casos las aves se van a recuperar. Es decir, en muchos casos el golpe no fue tan fuerte, no rebotaron tanto, no se cayeron desde un tercer piso hacia el suelo y se rompieron algo. Y ustedes van a ver que después de tenerles un rato en la cajita o en sus manos, van a salir volando. Pero ya les digo, en los casos que no suceda eso, dámennos al Hospital de Fauna Silvestre Tueri para poder asesorarles y que los lleven en caso de que necesiten atención hospitalaria o de emergencia. El otro caso es cuando ustedes tengan aves que han sido atacadas por perros y gatos. Y eso es súper común hoy en día. Los perros y los gatos atacan a un montón y ya no solo de aves, atacan también a mamíferos, a zarigüeyas, a zorrillos. En ese caso es siempre recomendable que nos llamen directamente al hospital porque las heridas internas suelen ser bien fuertes. Hay veces que uno no le ve al animal, pero el perro o el gato le puede haber cogido lo suficientemente duro como para reventarle el vaso, dañarle el hígado, romperle la columna o algo más. Entonces siempre en esos casos llámenos al hospital. Y el último, ¿y por qué lo dejé al último? Porque es uno de los más complejos y es en el caso en el que menos recomiendo que nos llamen. Ya les voy a decir por qué. Es cuando encuentran aves bebés, polluelos que están al parecer abandonados. Y aquí, ¿por qué les digo que es lo que menos recomendable que enseguida nos llamen? Porque en la mayor parte de los casos lo que ustedes van a hacer, si es que les cogen a esos polluelos, es secuestrarles. Las avecitas, todas las aves, cuando recién están saliendo de su nido, van a aprender a volar. Y no siempre vuelan tan bien y hay veces que van a estar volando, volando y se caen al suelo, o se quedan por ahí y empiezan a correr por todo lado, pero los papás están en contacto con ellos. Y hay muchos casos en donde a una persona con muy buena voluntad dice, uy, pobrecito el pollito, y coge y se lo lleva. Cuando realmente a ese polluelo no le pasaba nada, simplemente estaba en su fase de aprendizaje y como les digo, ustedes lo secuestraron de sus papás. ¿En qué casos sí deberían tomar a ese polluelo y podrían incluso llamar al Hospital de Fauna Silvestre Tueri? En casos donde ustedes vean que el ave está herida, es decir, ese polluelo está con el ala rota o está sangrando por cualquier parte, ahí sí el animal está en riesgo de perder la vida y pueden en esos momentos tomarlo y nos llaman y nosotros le daríamos atención hospitalaria. Frecuentemente tenemos en Tueri polluelos, la mayor parte de ellos que sí debieron haber sido llevados al hospital, pero hay algunos casos en que no era necesario. El ave está súper bien y simplemente estaba por ahí caidita. El segundo caso en donde normalmente no tienen que llamarnos, sino simplemente tienen que ponerle al ave en algún lugar seguro, es cuando está, por ejemplo, en la calle, literalmente cerca de los carros y algún carro le puede aplastar, o cuando está en la zona del jardín donde vive su perro o su gato. Para evitar que su perro o su gato le muerda o se lo coma, en ese caso sí tienen que moverle a una zona segura o alzarle a un arbolito. Si es que es un polluelo que todavía no puede volar y se rompió, por ejemplo, el nido porque había mucho viento o mucha lluvia,
pueden hacer ustedes mismos con vegetación, con hierbitas, un nidito artificial y le ponen más o menos cerca. La verdad es que es mentira eso de que las mamás huelen que el humano les topó y les rechazan a los bebés. No es verdad. En las aves eso no es verdad. Entonces ustedes pueden volver a ubicarles en un lugar seguro. Y luego vayan chequeándoles desde lejitos para confirmar que los papás regresen. El bebé va a seguir llamando, va a seguir chillando y con esos chilliditos los papás se comunican con él y los van a volver a encontrar. Entonces, dependiendo de cada uno de estos casos, si es que es un atropellamiento, si es que es un bebé con una ala rota o los otros casos que les conté, pueden avisarnos al Hospital de Fauna Silvestre Tueri o pueden tomar otras decisiones. Muchas gracias, Diego, por estas recomendaciones. Y realmente sí son importantes porque justamente en estos últimos días que estamos en reproducción de las aves, siempre tenemos esta consulta de las personas que se encontraron el pajarito y que no saben qué hacer y se lo llevaron. Pues ahora ya las personas saben qué hacer y lo mejor sí es tratar de no interferir. Y tenemos una última pregunta aquí, que dicen que en Tumbaco encontraron unos huevos de color azul que al parecer los abandonaron y que qué se puede hacer en ese caso de encontrar huevitos. Um, Verás, lo que hay que tener cuidado, muchas gracias Silvia por esa pregunta, lo que hay que tener cuidado es que hay que confirmar que definitivamente estén abandonados. En más de una ocasión, por ejemplo, hay gente que me ha dicho, una tórtola vino al balcón y ahí entre las plantas del balcón puso huevos y ya van 2 días que no ha aparecido. Y resulta que al tercer día vuelve y sigue empollando. Entonces, en muchas aves suelen haber estos periodos en donde entre huevo y huevo la madre se puede ausentar del nido y no necesariamente es que esté abandonado. En el caso de que sí hay una aparente abandono, puede ser por varias razones. Una de las más comunes es que el padre o la madre que estaban a cargo del cuidado de ese nido haya muerto o haya desaparecido por alguna otra razón, por ejemplo, que esté enfermo y no pueda llegar. Eh, También suelen haber casos en donde por otras razones un ave puede abandonar el nido y en esos casos normalmente dentro de poco tiempo va a hacer otro nido. En el caso de los nidos abandonados, lastimosamente no se puede hacer mucho. El empollar los huevos es un proceso bastante complicado. En el Hospital de Fauna Silvestre Tueri, lo que hemos hecho en casos críticos, por ejemplo, hace algunos años cuando se atendió un nido de un huevo de cóndor, lo que se utilizan son incubadoras, como las que utilizan en las compañías que reproducen pollos, pero adaptadas a huevos específicos dependiendo del tamaño de lo que tenga el ave, pero es un proceso bastante complicado y depende del tamaño del ave, de las condiciones del ave, de en dónde vive ese ave, de qué especie es. Entonces, lastimosamente, en el caso de los nidos abandonados, normalmente no se puede hacer mucho. Ahora, sin embargo, te cuento que ese es un proceso natural, ¿no? No es un proceso que necesariamente es negativo. Suele ser negativo cuando está aunado a otros factores, como por ejemplo en especies en peligro de extinción, donde queremos que todos los polluelos nazcan. Pero de manera natural, en la mayor parte de especies, hay una tasa de mortalidad regular a nivel de los huevos. Por ejemplo, hay huevos que incluso son simplemente infértiles. Puede ser que en ese nido hayan nacido ya los hermanos y esos dos hayan sido los infértiles. No sé puntualmente el caso, pero podría ser una de las opciones. O como te digo, puede haber sido un abandono natural y la madre se fue a construir otro nido y a poner otros huevos. Pero en esos casos, ya te digo, son factores naturales en los que sí hay muy poco que se puede hacer por la dificultad y porque tal vez también estamos parando ciertos procesos naturales. Hay muchas poblaciones en las cuales hay controles naturales de la población, o sea, hay cierta mortalidad para que la población tampoco explote. Muchas gracias. Con eso estamos terminando el día de hoy. Terminamos esta programación por el día de hoy. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas, que pudieron ver este video, para las que no, va a quedar grabado para que lo puedan ver.
Y ya saben, cualquier duda pueden escribir directamente a Diego, nos pueden escribir a nosotros también a través de nuestra cuenta de aquí de Jardines Silvestres. Con mucho gusto estamos para ayudarles. Y les invitamos el día de mañana para que nos acompañen con una charla súper importante que vamos a hablar sobre las quebradas, la importancia de las quebradas con Carlos Wallace. Les esperamos mañana a las 4 de la tarde. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Diego. Muchas gracias, que les vaya súper bien. Una linda tarde.